Estamos iniciando la transmisión en Ciencias TV. Y estoy acabando de hacer los ajustes también para mandarlo a YouTube. Espérenme tantito. Estamos... Listo. Transmisión. Pues voy a hacer un último intento, pero está fallando la clave de YouTube. Si no, nos vamos directo a Facebook nada más. A ver. No, ya está. Ahora sí ya. Sí, ya está iniciando. Entonces, ya estamos. Sí, ya estamos en Ciencias TV. Y también ya estamos estamos ya también en YouTube. Bueno, entonces ya estamos listos. Bueno, voy a checar ahorita el audio de YouTube. Sí, ya está. Parece que ya está. Bueno, entonces vamos a comenzar, compañeros. Estamos el día de hoy iniciando esta sesión de coloquio de orientación matemática y nos va a acompañar Cristian. Cristian nos va a platicar sobre temas de astronomía, astrofísica, y pues va a ser ahí en algún momento mención de qué partes de matemáticas se usan en estas áreas de la física. Cristian ya ha participado antes aquí en el coloquio de orientación matemática, entonces le damos las gracias y los dejamos. Si quieren hacer las preguntas, se las leemos en la parte final de la charla a Cristian. Y bueno, pues muchas gracias, Cristian, por aceptar y por venir aquí con ese ánimo de compartir el conocimiento, que es el ánimo así del coloquio de orientación matemática. Y bueno, a nombre de los organizadores los dejamos con Cristian. Muchas gracias, Efraín. Gracias por invitarme a tu espacio. Muy agradecido. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. Ok. Bueno, espero todos me puedan ver la pantalla. El día de hoy yo les voy a hablar de cosmografía para modelos de la energía oscura dinámica. La cosmografía es una rama en esto de la cosmogonía que estudia la expansión del universo bajo un enfoque cinemático. O sea, en la cosmografía no nos importa la densidad de materia, cuánta densidad de energía oscura hay, cuánta densidad de materia bariónica hay, eso no nos importa. En la cosmografía siempre nos va a importar nada más los términos cinemáticos. Más adelante vamos a ver cómo es esta derivación matemática. Y para comenzar con esta charla, vamos a ver los siguientes tópicos. En el primero vamos a dar una introducción muy breve, una introducción histórica de cómo se fue desarrollando la cosmología, cuáles son las herramientas matemáticas para estudiar la cosmología. Básicamente en cosmología tenemos todos los parámetros dinámicos. Aquí consideramos el parámetro de energía oscura, el parámetro de radiación, el parámetro de materia. Eso lo veremos más adelante. Después vamos a ver la construcción de la cosmografía, o sea, cómo es esta aproximación cinemática que les acabo de mencionar en el título. Y en el segundo tópico les voy a presentar una construcción llamada cosmografía inversa. La cosmografía inversa es una derivación en la cual podemos nosotros obtener los términos de cinemática partiendo de los términos de dinámica.
Eso se logra con un cambio de variable que igual lo voy a explicar a detalle. Posteriormente vamos a ver los resultados, en este caso el conjunto de datos que se utilizó para esta construcción de la cosmografía inversa, y vamos a ver es que en estos resultados son muy similares a lo que se hace en la cosmología habitual. Entonces lo que vamos a hacer es comparar para ver qué tan buena es nuestra construcción de la cosmografía inversa, y al final vamos a dar algunas conclusiones. Para empezar con esta charla voy a dar un breve contexto histórico. Posteriormente ya voy a empezar con la derivación matemática, pero primero me gustaría comenzar un poquito con este contexto. Si nos regresamos en el tiempo, más o menos por el año de 1915, cuando Albert Einstein propone sus ecuaciones de la relatividad general, pues muchos físicos y matemáticos que estaban enfocados en lo que es la geometría diferencial pudieron percatarse que en estas ecuaciones de campo que propone Einstein, se percataron que se podía estudiar el universo bajo un concepto llamado métrica. Con esto quiero decir que si nosotros tenemos una métrica que tiene que ver con la geometría del espacio, nosotros podemos describir la dinámica de los objetos. De ahí la famosa frase, ¿no? De que la curvatura del espacio le dice a los objetos cómo moverse, ¿no? De ahí viene esta parte, ¿no? Pero cuando Einstein propone sus ecuaciones, pasando 2 años, ahí por 1917, Einstein coloca a mano un término. Este término se le conoce como la constante cosmológica. Y lo que quería hacer entender Einstein con este término es que el universo tiene que ser estable. O sea, que este no puede estar en expansión, siempre está quieto y tiene que ser de un solo tamaño. ¿Por qué? Porque en esos años el universo no se conocía como actualmente. O sea, se pensaba que toda la Vía Láctea era el universo y ya, y que las galaxias, que son estas manchitas que, bueno, en aquella época se veían como manchitas, las galaxias eran denominadas como nebulosas, o sea, estaban dentro de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, el universo no se consideraba más allá de la Vía Láctea. Sin embargo, por eso Einstein propone este término. Sin embargo, por ahí de 1900, bueno, en los 20, en 1920, más o menos por esos años, un astrónomo inglés, Edwin Hubble, empezó a hacer observaciones en el Monte Wilson, y justo estas observaciones las enfocó en estos objetos borrosos, ¿no? Que eran considerados nebulosas, que bueno, actualmente ya sabemos que muchos son galaxias. Lo que hizo Hubble fue estudiar unos objetos muy luminosos. Estos objetos se llaman cefeidas. Las cefeidas son estrellas de brillo, bueno, donde su brillo tiene variaciones en periodos de tiempo relativamente medibles. O sea, sí podemos saber cuánto varía el brillo. Y cuando Hubble estudió estas estrellas, las estrellas cefeidas, descubrió que el universo estaba en expansión. E inclusive se pudo percatar que estos objetos borrosos tenían distintas formas y las clasificó. Por ejemplo, en la imagen inferior tenemos distintas clasificaciones para estos objetos, donde la parte de la derecha, la parte superior, tenemos lo que vendrían siendo hoy en día como se conocen las galaxias espirales. Para la parte inferior tenemos las galaxias espirales barradas, que se ve que tienen una barrita un poquito más grande, y para la parte izquierda tenemos las galaxias elípticas. Entonces, Hubble se empezó a percatar de estos objetos y con ello empezó a clasificar este tipo de objetos borrosos que ya después se descubrió que eran galaxias. ¿Cómo hizo Hubble estas mediciones? Aquí les pongo un esquema bastante sencillo en donde esta bolita de aquí representa la cefeida, y básicamente lo que se hizo fue el estudio de la difracción de la luz, en donde esta, a través de descomponerla en un prisma, podemos ver sus distintas longitudes de onda. Es como cuando nosotros vemos un arco iris, la luz del sol se descompone por los cristales que están en la atmósfera, se dispersa. Pues lo mismo pasa para el estudio de las estrellas. Se difracta la luz y lo que hace es representar sus longitudes de onda, y como podrán darse cuenta hay unas líneas oscuras. Estas líneas oscuras que se ven en el espectro son denominadas como espectro de absorción, y lo que observó Hubble es que en estos objetos borrosos que actualmente son galaxias, él empezó a ver que algunas cefeidas tenían un espectro de absorción más recorrido hacia el rojo, y a eso se le denominó el corrimiento al rojo. Por eso Hubble pudo concluir que el universo no era estable, sino que este estaba en completa expansión.
Y además, en esas fechas, también había ideas de que el universo tenía que haber surgido de un punto denso. O sea, aquí estamos hablando ya de la idea del Big Bang. Estas ideas las empezó a implementar Lemaitre, un físico y sacerdote belga, que empezó a estudiar mucho las ecuaciones de Einstein, y él fue el primero que empezó a proponer esto de que el universo tiene que estar en expansión. Entonces, cuando Hubble descubrió que el universo en efecto estaba en expansión, se le atribuyó mucho crédito a las ideas de Lemaitre. Oye, Cristian, perdón la interrupción. Es que mencionan que si puedes cerrar una ventana que está ahí arriba para que se vea más grande la ventana, esa del lado derecho creo que la puedes cerrar. Ya. Eso. Claro. Perdón. Perdón, vale. Bueno, entonces Hubble ya descubrió que el universo estaba en expansión. Aquí les pongo otra ejemplificación de lo que observó Hubble. Si tenemos, digamos, hidrógeno a grandes temperaturas en un laboratorio y nosotros estudiamos el espectro de absorción del hidrógeno, hagan de cuenta que si tenemos un mechero y adelante del mechero tenemos un gas de hidrógeno que está a temperaturas menores al mechero, pues vamos a ver estas líneas de absorción. Entonces, si comparamos el hidrógeno en una estrella, que pues sabemos que las estrellas están quemando hidrógeno, como el hidrógeno está en las capas más exteriores, va a estar a una menor temperatura y eso hace que produzca líneas de absorción. Entonces, Hubble fue lo que empezó a observar. Cuando se iba a galaxias más lejanas a estudiar las cefeidas, veía el fenómeno corrido hacia el rojo. Entonces, con esto les quiero mostrar otra ejemplificación de lo que hizo Hubble. Y pasando los años, muchos empezaron a estudiar esto de la expansión del universo, y conforme la tecnología se iba desarrollando, por ahí de 1965, había dos físicos llamados Penzias y Wilson, en donde ellos trabajaban en la compañía de los laboratorios Bell, que hoy en día es AT&T, y lo que hicieron ellos era, eran los encargados de probar una nueva antena de esta compañía. Y lo que descubrieron fue una emisión muy extraña, o sea, no sabían a qué se debía. De hecho, la anécdota dice que en el plato de la antena había palomas y pensaron que eso estaba produciendo esta emisión, pero no. Quitaron las palomas y seguían recibiendo una emisión muy extraña. Pues lo que ellos descubrieron, que por eso años posteriores se les dio el premio Nobel, fue esto de aquí. Esto de aquí se le conoce como la radiación cósmica de fondo de microondas. Vendría siendo el remanente del Big Bang y es el momento en donde se desacoplan los fotones. Es el momento donde el universo se vuelve visible. ¿Por qué digo que es el momento donde se vuelve visible el universo? Pues si pensamos en que el universo empezó en un punto muy denso, pues todo estaba acoplado. Todas las partículas elementales estaban acopladas, entre ellas los fotones. Por lo tanto, los fotones no eran libres, estaban atrapados. Conforme el universo se fue expandiendo, fue perdiendo energía, y al perder energía, las partículas se iban desacoplando poco a poco. Entre ellas, una de ellas fue el fotón, y justamente en ese momento fue cuando se desacopló el fotón, y gracias a esa información que estamos viendo ahorita en pantalla, es que sabemos que el universo tiene 13.500 millones de años, porque es la información que nos llega en ese periodo de tiempo. Entonces, Penzias y Wilson descubrieron el CMB, o la radiación cósmica de fondo de microondas. Microondas porque la energía emitida de esos fotones ahorita está en el microondas. Si el universo sigue en completa expansión, esto va a ser a lo mejor después en radio, ¿no? Va a ir disminuyendo su energía. Pero bueno, ok, el universo se está expandiendo. Se reforzó mucho esto de la idea del Big Bang con el CMB, pero ahí no acaban los problemas. Los problemas empezaron más bien las cuestiones empezaron a incrementar por ahí de los años 90, particular más o menos como por 1998, cuando los astrónomos empezaron a estudiar objetos muy luminosos que no eran las cefeidas. Estos objetos eran supernovas tipo 1A. Las supernovas tipo 1A son explosiones de estrellas que se dan en sistemas binarios. Por lo regular, una estrella, aquí como les pongo la imagen superior izquierda, una estrella agota todo su combustible, se convierte en una nana blanca y por efectos gravitacionales va a absorber material de su compañera y va a llegar a un punto inestable. Ese punto inestable se le llama el límite de Chandrasekhar, y cuando llegue a ese punto inestable va a explotar la nana blanca. Y esa es una explosión tan notable a grandes distancias que se puede ver más que una cefeida.
a este tipo de objetos se les denomina candelas estándar, igual que las cefeidas. Cuando los astrofísicos, bueno, los astrónomos también empezaron a estudiar estos objetos, se dieron cuenta de que el universo no solamente estaba en expansión, estaba en expansión acelerada. Y esta expansión acelerada se dio en una determinada época del universo, porque pues con lo que les he ido contando, sabemos que podemos estudiar el universo a distintas distancias dependiendo de los fotones que sean de nuestro interés, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar la radiación cósmica de fondo de microondas, pues me tengo que ir a una distancia muy, muy grande. Ahorita vamos a ver qué onda con esto de las distancias y las épocas del universo. Esto de las distancias se maneja mucho en cosmología con algo llamado el corrimiento al rojo. Bueno, más adelante voy a explicar eso. Y para acabar esta introducción, esta breve introducción histórica, les quiero mostrar esta imagen de aquí, en donde básicamente, si nosotros decimos que el universo empezó desde un punto muy denso y este se empezó a expandir y después de un determinado tiempo los fotones fueron liberados, pues se da en este momento, ¿no? Donde está esto del color azul con verde, que es el CMB. Una vez que se liberan los fotones, el universo se vuelve menos energético y toda esta parte morada se le denomina como la época oscura. ¿Por qué la época oscura? Porque aquí hay hidrógeno todavía ionizado, por lo tanto los datos observacionales son un poco malos, no son tan precisos, justamente por estas interacciones que todavía existieron. Y conforme el universo se fue expandiendo, se empezaron ahora sí a formar los primeros cúmulos de galaxias y después las galaxias hasta el día de hoy, ¿no? El presente. Entonces, más o menos por aquí se descubrió la expansión del universo, ¿no? Por aquí, que es todo lo de la época oscura, pues no sabemos qué esté pasando, pero también hay muchos cosmólogos estudiando esta parte porque los que estudian esta zona del universo pueden más o menos estudiar un fenómeno que se le llama la materia oscura. La materia oscura es un fenómeno gravitacional que se da en la interacción de los cúmulos de galaxias, o sea, las grandes estructuras, y estudiando esta etapa del universo nos puede brindar muchísima información de ese fenómeno gravitacional. Pero para la charla del día de hoy me voy a enfocar en el fenómeno de la energía oscura. Bueno, ahora sí vamos con las derivaciones. Lo que quería decir, bueno, desde el principio que pues Einstein propone sus ecuaciones de campo, la ecuación 1 vendría siendo las ecuaciones de campo de Einstein, donde estos términos son términos, se les denomina tensoriales, son tensores, donde R sub mn significa el tensor de Ricci, y el tensor de Ricci tiene, o sea, si lo desglosamos de manera explícita, esto tiene que ver con derivadas pues de la métrica, o sea, es una ecuación, si se dan cuenta, es una ecuación complicada. Por ejemplo, la métrica aquí es la G sub mn, es una métrica que nosotros tenemos que proponer para tener una solución de esta ecuación. Y Tmn es el tensor de energía-momento. Entonces, con esta ecuación de campo que tenemos aquí, con estas ecuaciones de campo más bien, si nos damos cuenta, la parte izquierda corresponde a la parte geométrica y la parte derecha corresponde a la parte dinámica, a la parte que tiene que ver con la materia. Por eso esto que les dije, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Y aquí los índices van a correr de 0 a 3, donde 0 es la componente temporal y de 1 a 3 son las componentes espaciales. Si nos vamos a la ecuación 2, básicamente es el término que agregó Einstein para que el universo fuera estable. Esto es la constante cosmológica, que es esa lambda GMN. Pero bueno, después se descubrió que el universo estaba en completa expansión, acelerada, con las supernovas tipo 1A. Después, con el descubrimiento del CMB, se pudo reforzar este tipo de resultados. Y pues aquí entra la interrogante, ¿no? ¿Cómo hay que trabajar con estas ecuaciones de campo para estudiar el universo de manera correcta? Pues existen diversos modelos que tratan de describir la expansión acelerada. Existen modelos desde modificar la gravedad, que se les llama gravedad modificada o teorías FDR, que tienen que ver con términos del escalar de Ricci y el tensor de Ricci, o sea, el término de la R mayúscula. Y también hay teorías o modelos que modifican la parte derecha de la ecuación, o sea, se van con la parte dinámica. Entonces tenemos dos caminos: modificar la geometría o modificar la parte del tensor energía-momento. En mi caso,
vamos a irnos al el tensor de energía-momento porque justamente queremos ver qué onda con la dinámica de la energía oscura. Pero para ello yo necesito trabajar con una métrica porque pues encontrar una métrica de estas ecuaciones es muy, muy difícil. Entonces se propone una métrica llamada la métrica FLRW, o mejor conocida como Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker. Y esta métrica, si la representamos en su forma compacta, se ve como en la ecuación 3, en su forma de índices, donde G mu nu va a ser una matriz de 4x4, una matriz con términos en la diagonal. Y si nosotros desglosamos ya esto de la ecuación 3, el elemento de línea, si lo desglosamos, vamos a obtener la ecuación 4. Vamos a obtener la parte temporal menos la parte espacial. Aquí el ADT significa factor de escala. El factor de escala es un factor normalizado, va de 0 a 1. Y eso sirve para describir, bueno, el tamaño, ¿no?, del universo. Lo podemos describir de esa manera. También en lo que está entre corchetes, vendría siendo, si se dan cuenta, parece una métrica espacial en coordenadas esféricas, a excepción de la K en el denominador del primer término. Esa K tiene 3 valores, 1, 0 y menos 1. 1 significa que el universo tiene curvatura positiva y es cerrado, o sea que es como una pelota. 0 significa que el universo es plano, o sea, no tiene bordes. Y menos 1 significa que el universo es abierto. Esto quiere decir que se puede modelar como un paraboloide hiperbólico. Sí, se puede modelar de esa manera, ¿no? Pero las observaciones hoy en día dicen que el universo es con curvatura 0, o sea, el universo es plano. Entonces, esta acá se toma como 0, se hace la sustitución y simplemente se reduce la ecuación toma otra forma más sencilla. Y para los otros dos sumandos, pues tenemos lo que es el ángulo sólido, ¿no? ¿Y por qué se trabaja con esta métrica? Porque, como ya mencioné, esto parecen, bueno, coordenadas esféricas, ¿no? Y esto lo podemos pensar porque, bueno, de esta manera, porque si nos vamos a grandes escalas, o sea, nos vamos muy, muy lejos, va a haber un punto donde el universo va a ser homogéneo, o sea, lo vamos a ver igual en todas direcciones. Entonces, con esta métrica podemos trabajar ese tipo de aspectos. Una vez que tengamos la métrica, ay, perdón, a ver, ay, aquí se adelantó tantito. Ok, una vez que ya tengamos esta métrica definida con K igual a 0, lo que vamos a hacer es sustituir en las ecuaciones de campo de Einstein, se hacen todos los cálculos con todas las componentes y al final vamos a llegar a estas dos ecuaciones de dinámica, llamadas como las ecuaciones de Friedman. Si nosotros trabajamos con estas dos ecuaciones, podemos derivar la ecuación de aceleración, o también conocida como la ecuación de Reichanduri, que es la ecuación número 7, ¿no? Donde la notación de punto, bueno, el punto que está arriba es la derivada con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos dos puntos, pues estamos diciendo que esto es la aceleración. Entonces, bueno, con esta ecuación podemos hacer distintos análisis. Por ejemplo, podemos proponer, bueno, se propone la ecuación de continuidad. Si además suponemos que el universo está inmerso ahí en un fluido perfecto, podemos tener la siguiente relación de presión con densidad, con este omega como factor barotrópico. Y una vez teniendo esta expresión de fluido perfecto, pues sustituimos en la ecuación de continuidad y simplemente es una ecuación diferencial de primer grado donde podemos resolver con separación de variables y llegamos a la ecuación número 9. Esta ecuación número 9, si se dan cuenta, pues ya con esto podemos estudiar la densidad a diferentes valores del factor de escala, o sea, a diferentes etapas del universo, ¿no? Y esta omega va a tener distintos valores dependiendo la etapa del universo. Por ejemplo, si el universo era considerado antes como un punto muy denso y se fue expandiendo y había pura radiación, ese omega lo podemos modelar como 1/3. Si decimos que el universo es materia, o sea, un universo frío, que no hay radiación electromagnética, y simplemente lo consideramos como partículas de polvo, podemos decir que omega es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener una presión de 0. Y si nos vamos a la época de la energía oscura que se descubrió en 1998,
pues eso lo podemos modelar como un omega igual a -1, porque si sustituimos el -1 en la relación de arriba, pues vamos a tener como una presión negativa, ¿no? O sea, como que el universo se está expandiendo, o sea, no estar respetando las leyes de la gravedad, o sea, no se está colapsando gracias a sus efectos gravitacionales, no está pasando eso, sino que se está repeliendo, o sea, se está acelerando y se está expandiendo. Entonces, eso lo podemos modelar con un -1 y decir que eso tiene presión negativa. Pero bueno, decir que tiene presión negativa, pues no es algo muy bonito que digamos. Por ello, se proponen distintos modelos parametrizados de este factor barotrópico para estudiar esta etapa dinámica de la energía oscura. ¿Y cómo se propone esto? Si nosotros definimos un parámetro adimensional de densidad, que es esta omega mayúscula, que básicamente va a ser la densidad ya sea de radiación, de materia, de energía oscura, sobre un término que se le llama densidad crítica, que es este cociente de 3h al cuadrado sobre 8πg. Si definimos este término adimensional de la densidad, la ecuación se simplifica mucho. Además, si tenemos que el factor de escala está en términos del corrimiento al rojo en este cociente, o sea, está en función de este cociente, pues podemos hacer la sustitución para que nos quede en términos del corrimiento al rojo en vez de el factor de escala, y con eso podemos derivar la ecuación número 10. La ecuación número 10 nos describe lo que es la expansión del universo, y aquí tenemos los parámetros de dinámica. Aquí tenemos el parámetro de densidad de materia, el parámetro de densidad de radiación y el parámetro de densidad de energía oscura, y todo está en función del corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es muy usado porque, o sea, el factor de escala también lo podemos usar, pero el corrimiento al rojo es usado con mayor frecuencia. Por ejemplo, si queremos estudiar la radiación cósmica de fondo de microondas, el corrimiento al rojo corresponde a Z igual a 1100. Entonces, es un parámetro bastante fácil de usar. Y si se dan cuenta, en el último término, donde tenemos la densidad de energía oscura, tenemos una exponencial con una integral. Esa exponencial con la integral se puede derivar de la ecuación 11, que es una f de lambda, que es esta expresión que tengo aquí. Pues simplemente aplicando logaritmos y haciendo una serie de pasos bastante sencillos, podemos llegar a la expresión de la exponencial. Y cuando llegamos a la expresión de la exponencial, vemos que hay una omega de z. Esta omega de z van a ser los modelos de energía oscura parametrizados. ¿Ok? Estos van a ser los modelos dinámicos. ¿Y por qué se proponen modelos dinámicos? Pues en primera ya vimos que el factor barotrópico tiene distintos valores. Por eso esa es una de las razones. Pero además, si nosotros estudiamos la ecuación 4 o la ecuación de Rajchanduri o la de la aceleración, pues vamos a obtener que para que la aceleración sea positiva, esta omega tiene que ir de -1 a -1/3. Con esto nos da a entender que pues, forzosamente tenemos que construir una parametrización que nos permita recuperar estos valores, ¿no? de este intervalo. Y pues hay muchísimos modelos en la literatura. El modelo más sencillo es el modelo lineal, que es omega 0 más z por omega a, donde omega 0 y omega a son considerados parámetros libres. Estos parámetros se obtienen, o más bien los valores de estos parámetros se obtienen con algo llamado estadística bayesiana, que parte de algo llamado la probabilidad condicional, que es diferente a la frecuentista. Y básicamente aquí lo que se hace es meter información como hipótesis, y con esa información hipótesis podemos hacer el análisis y obtenemos parámetros bastante adecuados. Más adelante voy a explicar cómo se hace ese análisis. Después tenemos la parametrización de Chevalier-Polotsky-Linder, o CPL, que es otro modelo. Eso sí, estas ecuaciones parametrizadas tienen que cumplir que cuando se evalúen al día de hoy, o sea, cuando z sea igual a 0, o sea, al día de hoy, al día presente, estas omegas tengan que dar un resultado muy similar a -1. Si se cumple eso, es que la parametrización está relativamente bien. Si no nos da -1 o no nos da un valor, bueno, más bien, si no nos da un valor cercano a -1, cuando evaluamos z igual a 0, nuestra parametrización está un poquito extraña. Y bueno, por último, la otra parametrización que se considera en la literatura es bueno, estas son las estándares, ¿no? Estas tres, pero ya les dije que hay muchas.
Esta parametrización es la de Barbosa-Alcanis o la Redshift Squared, y pues tiene otra forma, ¿no? Igual tiene 2 parámetros libres que igual tenemos que obtener haciendo la estadística bayesiana. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Pues que nosotros estamos trabajando con un modelo dependiente. Y pues al ser un modelo, pues no nos dice que esto sea correcto del todo. Por ello, hay una aproximación en esto de la cosmogonía que se le llama cosmografía. La cosmografía, ya les dije al principio que es estudiar la cinemática y no la dinámica, como la dinámica fue, como les enseñé ahorita. Pues esto es un enfoque muy sencillo porque no nos preocupamos por la densidad ni nada. De hecho, algo que me faltó explicar es que estos parámetros de densidad, los de omega mayúscula, son los famosos parámetros de la gráfica de pastel, ¿no? Cuando ven esta gráfica y les dicen, hay 70% de energía oscura, 30% de, bueno, 25% de materia oscura y 5% de materia bariónica, ¿no? Con estos parámetros de densidad es como se expresan esas gráficas de pastel. Bueno, eso me faltó comentárselos. Y ahora sí, regresando, si se quiere proponer algo más fácil, se genera esta construcción que se le denomina cosmografía. Básicamente con la cosmografía no vamos a trabajar con las ecuaciones de campo de Einstein, no vamos a hacer todos esos cálculos. Simplemente decimos que el universo es isotrópico y homogéneo, o sea, asumimos el principio cosmológico. Ya les dije que si nos vamos a grandes escalas, vamos a ver el universo igual en todas direcciones. Eso quiere decir que sea homogéneo, e isotrópico quiere decir que medimos lo mismo. Por ejemplo, si mido la temperatura en algún punto, en su antípodo o en su punto contrario va a tener la misma temperatura. Eso quiere decir isotrópico. Entonces, con este enfoque de la cosmografía inversa, se asume el principio cosmológico como cierto y, por lo tanto, se asume la métrica FLRW. Pero, ¿cómo se trabaja la expansión del universo? Pues se trabaja de la siguiente manera. Como no se trabajan con las ecuaciones de dinámica, aquí lo que se hace es expandir en series de Taylor. Por ejemplo, aquí estoy expandiendo el factor de escala en una serie de Taylor, donde los coeficientes van a ser denominados como los términos cosmográficos. Estos son los términos de cinemática. Por ejemplo, un término, bueno, el término de los términos más importantes es el Q. El Q nos dice que si es negativo, significa que hay aceleración. ¿Ok? Si Q es positivo, es que hay una desaceleración. Por ejemplo, J es el parámetro cosmográfico llamado jerk. El jerk, si es positivo, Q tiene que ser negativo. Si el jerk es negativo, Q tiene que ser positivo. Entonces, van relacionados, ¿no? Van relacionados con ese tipo de características. Y la S, que es pues es de orden mayor, también tiene que ver con lo que vendría siendo la dinámica del universo. Entonces, si se dan cuenta, aquí no nos estamos preocupando por el parámetro de densidad, no nos estamos preocupando por nada de eso. También hay otro parámetro muy importante que es el parámetro de Hubble, que es la H de aquí. Y ese parámetro de Hubble, básicamente lo que se busca es el valor de esa constante, que es la constante de Hubble, que también es un parámetro cosmológico. Se me olvidó mencionar ese parámetro. Pero bueno, aquí no nos preocupamos por esos parámetros, los parámetros de dinámica, simplemente nos enfocamos en la cinemática. Y también en la cosmología hay una expresión que se llama distancia luminosa. La distancia luminosa, pues como bien lo dices, para medir la distancia de objetos muy, muy luminosos, como pueden ser supernovas, y tiene la siguiente expresión. Entonces, si nosotros expandemos en serie el parámetro de Hubble, y sustituimos y hacemos las operaciones correspondientes, vamos a obtener para la distancia luminosa la siguiente expresión. Aquí esta expresión se ve fea, pero yo quiero que se enfoquen solamente en los términos de grado, por ejemplo, grado 3, grado 4, como el Z. En este caso tenemos Z al cubo, Z a la cuarta, y si se dan cuenta, esto me genera divergencias tremendas si yo quiero estudiar el universo a corrimientos al rojo mayores. O sea, si yo quiero estudiar el CMB, esto me va a generar una divergencia muy, muy grande. Y pues, ¿cómo se soluciona esto? O sea, si yo les dije que la cosmografía es un método independiente y aquí estamos viendo problemas bastante graves, ¿cómo se soluciona?
Se soluciona con algo llamado los polinomios de Padé. Los polinomios de Padé son considerados como una generalización de las series de Taylor. En este caso es una función cociente, donde podemos ver su siguiente forma, y si nosotros asumimos que beta 0 es igual a 1 y las betas i con i distinto a 0 son igual a 0, podemos recuperar las series de Taylor usuales. Por eso denominamos que esto es una generalización de las series de Taylor. Con esta expresión vamos a corregir el problema de la divergencia. Esto se hace de la siguiente manera. Si nosotros tenemos la expresión de la distancia luminosa en función de los parámetros cosmográficos, como en la ecuación 20, y trabajamos con el polinomio de Padé de rango 1, 1, pues podemos aproximar de la siguiente manera, ¿no? No hay problema. Si z es mucho menor a 1, podemos hacer una aproximación del polinomio de Padé como la siguiente expresión. Y una vez haciendo esta aproximación, comparamos con la distancia luminosa, llegamos a la expresión 22, donde aquí hemos arreglado, bueno, aquí me faltó un más y puntos suspensivos, ¿no? O sea, hay muchos términos. Pero con esto hemos arreglado el problema de la divergencia, porque aquí podemos sustituir, digamos, z igual a 1100, y esto no nos da una divergencia grande. O sea, al contrario, con el denominador, todo se va arreglando. Pero, si se dan cuenta, tenemos un parámetro que es Q1. Este es un parámetro libre, y para saber su valor, tenemos que hacer esto de la estadística bayesiana. Pero también se pueden asumir valores como 1, o sea, Q1 igual a 1, y el problema de la divergencia sigue arreglado. Pero asumir un valor así de golpe, pues no es muy bien visto, ¿no? De hecho, asumir valores de golpe se consideran como modelos, se les dice así, modelos de juguete. Entonces, con esto de si se arregla la divergencia, pues está muy bien, pero como vimos, se tiene que hacer la estadística para que todo sea correcto. Pero hay otra construcción. Esta construcción se le denomina cosmografía inversa. Y de hecho, este fue un trabajo de mi tesis, fue el trabajo principal de la tesis, donde en la cosmografía inversa lo que se hace es una construcción donde se pueda explicar la cinemática a partir de los términos de dinámica. ¿Ok? Y eso antes no se podía. Entonces, esto se puede lograr con un cambio de variable adecuado, un cambio de variable en el tiempo, que ahorita vamos a ver en las derivadas con respecto al tiempo. Y esta aproximación, como lo hice en el punto 2, nos permite obtener valores restringidos de los parámetros de cinemática. Y como vamos a meter los parámetros de dinámica, pues también podemos meter parámetros, o más bien funciones parametrizadas de la energía oscura. Entonces, eso es algo innovador, y se hizo un análisis para ver qué tan bueno era con los resultados que ya existían en la literatura. Y para hacer este análisis se implementaron dos conjuntos de datos. Un conjunto fue de supernovas de un catálogo llamado Pantheon, que son como 1048 puntos. Y se utilizó un conjunto de datos entrenados mediante algo llamado una red bayesiana, una red neuronal bayesiana recurrente, que tendría que ver con todo lo que es el machine learning. O sea, básicamente se meten estos datos observacionales a través de un proceso computacional. Nosotros obtenemos datos entrenados que nos permiten estudiar el universo, por ejemplo, a corrimientos al rojo cada vez mayores, ¿no? Y esto se usa porque en corrimientos al rojo grandes no hay tantos datos observacionales. Por eso se utilizó esto del machine learning. Estos datos del machine learning fueron trabajados por una compañera. O sea, yo utilicé los datos de un paper anterior, y estos datos fueron reproducidos por una compañera que se llama Margie Carvajal. Entonces, aquí el cambio de variable que les comentaba en la derivada con respecto al tiempo se realiza de la siguiente manera, y lo podemos expresar en términos del corrimiento al rojo. Una vez haciendo esto, hacemos la sustitución en las definiciones de los parámetros cosmográficos que les mostré anteriormente, y obtenemos las siguientes derivaciones. Esto ya es bastante importante porque tenemos la expresión h de z, y acuérdense que hay una expresión de h de z que justamente nos sirve para describir la expansión del universo, y justamente en esa expresión están los términos de dinámica. Por eso es lo que les digo. Partiendo de los términos de dinámica, podemos obtener los términos de cinemática.
Ahora, ¿cómo se hacen cómo se obtienen estos valores? Pues al hacer la estadística y obtener los términos de dinámica, lo único que hay que hacer es evaluar al día de hoy, o sea, sustituir z igual a 0 y ver cuánto nos da cada parámetro cosmográfico. Eso al final lo muestro. Y algo también bastante importante fue que de la ecuación número 11, que vendría siendo esta expresión de f de lambda, que justamente con esta podemos derivar la expresión de la exponencial, pues si partimos de esta expresión y aplicamos un logaritmo natural y derivamos y despejamos, podemos llegar a la expresión 23. Y esto es bastante importante porque es una expresión general de la ecuación de estado, donde la ecuación de estado va a depender de la derivada de algún polinomio y el polinomio. Obviamente este polinomio tiene que ser diferenciable, o sea, se tiene que comportar bien. Pero bueno, esto ya es importante porque, como les decía antes, nada, se proponían modelos y a ver si funcionaban, ¿no? Como el lineal, el CPL, el RS, pero ya con esta ecuación de estado, pues simplemente sustituimos un polinomio, su derivada y ya. Con eso podemos tener un nuevo modelito. Y lo mismo, si sustituimos, bueno, si expandemos en serie el parámetro de Hubble y los parámetros o los coeficientes se evalúan al día de hoy, vamos a obtener los parámetros cosmográficos usuales, que vendrían siendo estos, ¿no? Las derivadas evaluadas en z igual a 0. Con esta información, pues ya podemos hacer las sustituciones correspondientes. Por ejemplo, en la expresión que teníamos de h de z, en la parte de la exponencial sustituimos el modelo CPL, hacemos la integral y obtenemos la ecuación 24. Y una vez que se obtenga la ecuación 24, pues sustituimos en los parámetros cosmográficos, hay que hacer las derivadas y todo. Y si los queremos evaluar al día de hoy, obtenemos las ecuaciones 25, 26 y 27. Como se dan cuenta, aquí está lo que les decía, ¿no? Tenemos dinámica y de la dinámica podemos describir la cinemática, que es el término izquierdo. Después tenemos el modelo RS. Hacemos lo mismo, sustituimos en la exponencial, hacemos la integral y obtenemos nuestra ecuación para la expansión. Una vez obtenida la ecuación de la expansión, hacemos la sustitución en los parámetros cosmográficos, hacemos las derivadas, evaluamos al día de hoy, z igual a 0, y obtenemos los parámetros al día de hoy. Y aquí la novedad fue la siguiente. Con la ecuación general de estado que les mostré de la omega, donde dependía de la derivada del polinomio, pues aquí lo que se hizo fue sustituir el polinomio de Padé de grado 2,2. Y al sustituir el polinomio de Padé de grado 2,2, que es la ecuación 32, pues nada, sustituimos en la omega, hacemos la derivada, los cálculos correspondientes y obtenemos la ecuación 33. Tenemos una ecuación de estado para el polinomio de Padé. Y con ello, igual, hacemos la sustitución en los parámetros cosmográficos y quedan de la siguiente forma. Y también como extra, se analizó lo que es el polinomio de Chebyshev, que tiene una forma también muy parecida a la de Padé, nada más que este es el de Chebyshev grado 2,1. Estos polinomios son específicos porque, bueno, en un paper lo citan, dicen, estos son los polinomios que están, o sea, sirven para hacer buenas aproximaciones. Por eso utilicé estos polinomios en la ecuación de estado general, para ver qué pasaba. Y bueno, se sustituye Chebyshev de grado 2,1, obtenemos la ecuación 37, sustituimos en la ecuación general de estado, derivamos, hacemos los cálculos y lo mismo, ¿no? Obtenemos los parámetros cosmográficos al día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hizo el análisis y cómo fue el conjunto de datos? Como les platiqué, se utilizó algo llamado red bayesiana recurrente, donde básicamente se le introducen los datos observacionales del catálogo de supernovas y estos van a salir con van a tener una salida y después van a volverse a meter a un entrenamiento. Vuelven a obtener una salida y vuelven a tener otro entrenamiento y así, ¿no? Son varias capas, así los denominamos, varias capas, donde los datos se van a ir optimizando, por así decirlo. Y
aquí justo la representación de abajo, ¿no? O sea, todas las capas para tener una representación gaussiana bastante adecuada. Y con esto podemos nosotros obtener ya los datos entrenados. Por ejemplo, aquí la gráfica que está aquí se le denomina módulo de distancia y es una relación logarítmica de la distancia luminosa, donde el eje horizontal representa el corrimiento al rojo y el eje vertical representa el módulo de distancia. Como se darán cuenta, a mayores corrimientos al rojo, pues el brillo va disminuyendo, ¿no? El brillo de las supernovas. Aquí los datos azules son los datos observacionales de Pantheon y los datos rojos son los datos entrenados de Pantheon. Y pues esto estuvo muy bien porque se logró reproducir datos de supernovas a corrimientos al rojo mayores, en este caso hasta el 4 más o menos. Y posteriormente se hace el análisis bayesiano con dos programitas que se encuentran en GitHub. Este se llama Class y MontePython, donde se hace todo esto de la probabilidad condicional y se obtiene el resultado de abajo, que es una gráfica tipo triangular. Esta gráfica tipo triangular se le denomina el espacio de parámetros y lo que representa el centro de cada elipse es el mejor best fit o el mejor valor del parámetro que estamos considerando. En este caso estamos considerando los parámetros de dinámica. Entonces, cada recuadro es un parámetro de dinámica. Por ejemplo, aquí puede estar el parámetro de Hubble, el parámetro de densidad de materia, el parámetro de densidad de energía oscura. Entonces, con ese análisis estadístico podemos nosotros obtener los mejores best fits y una vez obteniendo los best fits, sustituimos en las ecuaciones de los parámetros cosmográficos y los obtenemos al día de hoy, ¿no? Q0, J0 y me faltó aquí S0. Pero este es el proceso que se hace y aquí se los muestro con mayor detalle. Por ejemplo, el modelo lambda CDM se considera como el modelo base de la cosmología porque lambda CDM nos dice que el parámetro de densidad vale, para la energía oscura vale 7, o sea que 0.7, que tiene que ver con el 70%. El parámetro de materia más o menos está como por el 0.3 y eso ya cuando lo sumas pues te da el 100%, ¿no? O la unidad. Ese es el modelo lambda CDM, por eso es el modelo base. Y bueno, cuando se compara el modelo lambda CDM o se realiza el modelo lambda CDM, que vendría siendo omega igual a -1, o sea, con esa ecuación de estado, y se hace toda la estadística, se obtienen los siguientes resultados. Aquí, como pueden ver, hay elipses de distintos colores. Hay roja, azul y más o menos se ve, sí hay una azul, verde y una roja, ¿no? Son 3 colores. Cada color representa un conjunto de datos. El color rojo representa el conjunto de datos de Pantheon, o sea, los observacionales. El color azul representa los datos entrenados de Pantheon. Y el color verde representa la combinación de los dos conjuntos de datos. Y bueno, la estadística fue bastante adecuada, hay bastante correlación entre los parámetros. Esto quiere decir que las elipses están bastante juntas. Y les muestro los siguientes resultados. Pues para CPL obtuvimos el siguiente análisis. Aquí pues no está tan bonito, pero pues es que justo, o sea, la estadística nos da estos resultados. O sea, no podemos forzar a que nos dé siempre resultados tipo gaussianos. O sea, podemos obtener resultados de este estilo y cuando obtenemos resultados más o menos así, pues lo que se hace es tomar la media. Para RS obtenemos los siguientes resultados. También hay correlación de los parámetros, eso es bueno. O sea, no se ven tan alejados. Se ven que está uno encima del otro. Para PADE obtenemos el siguiente resultado del espacio de parámetros y para Chebyshev obtenemos lo siguiente. Entonces, una vez que se obtienen los parámetros cosmológicos, que son los parámetros de dinámica, si nosotros sustituimos en los parámetros cosmográficos que están en términos de Z, o sea generales, obtenemos las siguientes gráficas. Por ejemplo, para el parámetro de desaceleración, que es el parámetro Q, que les dije que esto es muy importante con lo del signo, pues nos dice que el parámetro se comporta así a distintos redshifts, pero si lo evaluamos al día de hoy, ese parámetro tiene que valer menos 0.5, ¿ok? Aquí ya no se ve el menos 0.5, pero si lo evaluamos en 0, eso tendría que dar al día de hoy. El parámetro YERC para el modelo base, que es lambda CDM, siempre va a valer 1, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos ver nuestros modelos para ver qué tan bien están pegando con el modelo base o si vamos por buen camino,
pues sustituimos lo que nos dio en la estadística en las expresiones generales de los parámetros cosmográficos y obtenemos comportamientos muy similares. Aquí tenemos colores distintos para los distintos conjuntos de datos. Como se dan cuenta, cuando combinamos los datos observacionales más los datos entrenados, la estadística mejora mucho, que es el color verde. Y para el modelo RS también tenemos un comportamiento bastante adecuado. Para J, pues tenemos que a largos corrimientos al rojo, este empieza a tomar el valor de 1. Entonces, eso nos indica que vamos por buen camino. Para PAD también tenemos un comportamiento pues bastante adecuado, a excepción del parámetro J. Para Chebyshev, en este caso, sí tenemos algunos detallitos en Q y en J, pero bueno, la tendencia más o menos es casi la misma, o sea, largos redshifts. Pero lo que nos importa es ver qué onda con la ecuación de estado, o sea, con esta omega. ¿Se acuerdan que yo les dije que omega tiene que tomar valores de -1 a -1/3, ¿no? Para que se dé esta aceleración. Pues eso es lo que nos importa ahora comparar. Si nosotros vemos estas gráficas de aquí, por ejemplo, la gráfica izquierda superior vendría siendo la ecuación de estado, pero solamente con los datos de Pantheon, o sea, los datos observacionales de las supernovas. Si vemos a detalle aquí, el color verde representa el polinomio de Chebyshev y el color morado representa el polinomio de Padé. Eso quiere decir que están por arriba de -1. Y acuérdense que omega tenía que estar de -1 a -1/3. Entonces, vamos bien. Sin embargo, para los modelos RS y CPL, estos se encuentran por debajo de -1, lo cual no es correcto. Cuando tenemos este tipo de resultados, decimos que por debajo de -1 es considerado un universo phantom, o sea, un universo fantasma, porque pues habría energía negativa. Y si nos vamos por arriba de -1, estamos considerando un universo de quitaesencia, que vendría siendo lo correcto. Para la gráfica superior derecha, tenemos el conjunto de datos entrenados. Podemos ver que para el caso de CPL y de RS, que es el azul y el rojo, estos se mantienen por debajo de -1, o sea, vuelve a pasar lo del primer caso. Sin embargo, para Padé y Chebyshev, estos se mantienen por arriba de -1. Y cuando hacemos la combinación del conjunto de datos, tiene que mejorar todo. Y en efecto, eso sucede. Para la gráfica verde tenemos Chebyshev, tenemos una divergencia en cero. Esto tiene que ver por el análisis estadístico. Pero aquí lo importante es que la tendencia se mantiene por arriba de -1. O sea, quiere decir que estos polinomios tomados como aproximación son bastante adecuados a los que se consideraban antes, como el CPL, RS y la forma lineal. Entonces, ese es un resultado bastante interesante. Y otro resultado bastante interesante fue que la gráfica que está en el lado derecho es una gráfica de un paper donde ellos también hacen un análisis, pero un análisis de juguete, porque proponen parametrizaciones, pero los parámetros les asignan valores fijos. Por ejemplo, para CPL y RS ellos obtienen, bueno, que son las gráficas roja y azul, ellos obtienen que el universo es phantom. Entonces, pues está bien, ¿no? O sea, aunque ellos hayan considerado parámetros fijos, siguen obteniendo un universo phantom. Pero para los polinomios de Padé y de Chebyshev, ellos también obtienen un universo quitaesencia, o sea, por arriba de -1. Sin embargo, aquí el detalle es el siguiente. Ellos, para la gráfica morada, están diciendo que hay una divergencia en 1. Esa gráfica morada representa el polinomio de Padé, ¿sí? Pero ellos propusieron un polinomio de juguete y nosotros propusimos el polinomio de Padé, pero se hizo la estadística y con esa estadística no obtuvimos la divergencia, se corrigió la divergencia. Por eso es muy importante hacer esto de la estadística y no estar proponiendo modelos de juguete. Para el modelo, bueno, para la gráfica verde tenemos lo que es el modelo de Chebyshev. Ellos no obtuvieron divergencia con sus parámetros fijos, pero nosotros al tener estos parámetros libres y al hacer la estadística, obtenemos una divergencia para el polinomio de Chebyshev. Entonces, estos son dos resultados bastante interesantes para comparar y con ello podemos decir que estas aproximaciones de estos polinomios van por buen camino.
¿Y cómo se puede solucionar esto? O sea, ¿cómo podemos hacer que estas representaciones estos resultados obtenidos cada vez mejoren? Pues de la siguiente manera, si nosotros obtenemos cada vez un conjunto de datos mayor, pues la estadística va a mejorar muchísimo y eso nos puede ayudar a obtener mejores parámetros cosmológicos. Y también si se introducen datos de otra naturaleza, como las ondas gravitacionales, también podríamos nosotros obtener información extra. Y bueno, es algo que se quedó ahí pendiente porque ahorita, por ejemplo, las ondas gravitacionales pues no son como fenómenos que emitan luz, bueno, al menos de que sea una colisión de estrellas de neutrones, pero como lo usual son agujeros negros, pues no hay manera de que emitan luz y no hay manera de estudiar su corrimiento al rojo. Por eso ahorita eso es un detalle que se está estudiando mucho porque esto de las ondas gravitacionales se estudia con frecuencias, pero lo que se busca es hacer esta conexión de distancias con lo de las ondas gravitacionales y así ver cuánto podemos obtener para los parámetros cosmográficos y cosmológicos. Por ejemplo, algo muy importante que se busca hacer en cosmología, que es obtener el parámetro de Hubble o la constante de Hubble, pues se ha descubierto que para distintos conjuntos de datos este parámetro toma distintos valores. Por ejemplo, cuando se estudia la radiación cósmica de fondo, se obtiene que el parámetro de Hubble, o bueno, más bien la constante de Hubble, tiene un valor de 68, 67 más o menos. Pero cuando nosotros estudiamos supernovas, obtenemos un parámetro de Hubble de 74, 73 más o menos, y para ondas gravitacionales se ha visto que este parámetro está en el 70. Esto se le conoce como el problema de la tensión de Hubble. Y por ello, mientras más conjuntos de datos se generen a futuro, ya sea con la inteligencia artificial, bueno, con estos métodos del machine learning, o se obtengan observaciones cada vez con mejor detalle, pues eso nos podría ayudar a solucionar este tipo de problemas. Y con eso concluyo. Aquí les pongo algunas referencias y eso es todo. Bien, muchas gracias, Cristian. Efraín tuvo que salir un momento. Okay. Gracias. Hay un par de preguntas que hicieron ahorita en Facebook. Te las leo tal cual. ¿Vale? Está de Romeo Pérez Ortiz y dice, buenas tardes, ¿cómo demuestro que el universo es plano? ¿Por qué descarta que sea hiperbólico o esférico? ¿Cómo influye la torsión de Riemann para demostrar que el espacio es curvo? Saludos. Ok. El universo se considera plano por una consideración, bueno, más bien, el universo se considera plano por el siguiente motivo. Si decimos que el universo es isotrópico y homogéneo, a grandes escalas se tiene que ver igual en todas partes. Si decimos que el universo es abierto, en este caso no se conserva ese principio de homogeneidad e isotropía. Entonces no podríamos asumir el principio cosmológico. Si consideramos el universo cerrado, básicamente diríamos que pues tiene un determinado tamaño y si queremos hacer una observación, pues hay una imagen muy chistosa que están viendo una estrella y pues al ser redondo el universo, pues regresamos a ver nuestra espalda, ¿no? Bueno, también no se considera cerrado, pero bueno, básicamente vendría siendo por las observaciones. Para que se represente la homogeneidad y la isotropía, que ya se ha confirmado a grandes escalas, el universo tiene que ser plano. Imagínate que algo muy simple, o sea, tú ves una mesa y pues la ves homogénea, ¿no? O sea, si te alejas mucho, pero si te acercas muchísimo, vas a empezar a ver homogeneidades, ¿no? Que podrían ser las galaxias, podrían ser todo este tipo de cosas, pero desde esa perspectiva más o menos lo podemos aclarar. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Por qué descarta que sea hiperbólico o esférico? ¿Y cómo influye la torsión de Riemann para demostrar que el espacio es curvo? Para que el espacio... Pues, o sea, justamente, pues no se considera como tal contorsión, pero también podemos hacer análisis, por ejemplo, hay análisis estadísticos donde la curvatura, en este caso el factor K, sí se toma en cuenta,
Por ejemplo, K no necesariamente tiene que ser 0. Podemos tomarlo como 0 punto y algo, como positivo o como negativo, y podemos hacer distintas estadísticas. Pero así que lo consideremos plano a primera instancia, es lo que nos conviene, pero quién sabe si sea así. O sea, no podemos asumir todavía que, o sea, las observaciones nos dicen que sí es homogéneo isotrópico, pero cuando se mide K, pues no es no es 0 absolutamente. O sea, y todo esto se puede ir mejorando con las observaciones. Claro, ¿no? Y aparte que ya vamos a tener también telescopio nuevo. Sí, por El ejemplo, próximo año. el sustituto de Hubble va a ser James Webb, y James Webb va a poder observar a corrimientos al rojo más grandes, y con ello posiblemente se puedan estudiar las épocas oscuras, ¿no? Que es donde está todo esto ionizado y no se sabe qué onda con la formación de grandes estructuras todavía. A lo mejor con ese telescopio ya vamos a poder obtener información más detallada. Y también otro proyecto muy ambicioso es, bueno, hay 2 proyectos bastante buenos, que es DESI y LISA. DESI busca medir millones y millones de galaxias, o sea, la velocidad a la que se aleja de nosotros, y con eso se va a hacer un mapa tridimensional, y con eso podríamos descubrir más sobre esto de la atención de Hubble. Y LISA va a ser un interferómetro en el espacio que busca medir ondas gravitacionales primordiales, en este caso antes del CMB, cuando estaban todas estas interacciones. Si se logran obtener esos datos, bueno, a futuro, falta mucho, podríamos descubrir, no sé, a lo mejor la naturaleza de la materia oscura. Pero bueno, hoy en día lo que se está haciendo mucho es esto del machine learning, justamente por las limitaciones tecnológicas. Pero con estos resultados se ha visto que pues vamos por buen camino. Bien, gracias. Hay más preguntas de Omar Unei Serna, y dice, ¿qué sucede con el problema de medir la distancia de materia luminosa si es tan solo convencional la velocidad de la luz y no se puede definir entre ida solamente? ¿Entre ida? Ajá, entre ida. Es que, o sea, más bien lo que nosotros recibimos son los fotones de los objetos que nos llegan, y con esos fotones nosotros, usando lo que es la distancia luminosa, podemos asumir su corrimiento al rojo y conocer su distancia, pero no entiendo a qué se refiere con ida. Bueno, ahí Omar, igual si podrías especificar un poquito más la pregunta. Y Sí. bueno, trae otra segunda pregunta. Mismo Omar dice, ¿qué opina de la materia oscura que separa a toda la materia, por decir así, las galaxias? Entonces, ¿cómo se podría medir la distancia de que hay una de otra, ya que se supone que la velocidad con la que se expande será aún mayor, en algún momento mayor que la velocidad de la luz? Ok. Esto de las velocidades, bueno, para medir las distancias a objetos muy lejanos, se tienen que hacer diversos ajustes. Por ejemplo, si nosotros hacemos observaciones en la formación de estructuras, que vendrían siendo estos cúmulos de galaxias, pues ahí hay mucha materia oscura, ¿no? Interactuando gravitacionalmente. Lo que pasa aquí es que también hay un fenómeno que se llaman velocidades peculiares, que vendrían siendo las velocidades que tienen las galaxias por los efectos gravitacionales del cúmulo. Entonces ahí se tienen que hacer una serie de ajustes para obtener la distancia, y eso se le llaman distorsiones del corrimiento al rojo, pero así se hace. Sí, de las velocidades aparentes, ¿no? Exacto. Sí, y de ahí se deduce algo llamado distorsión al corrimiento al rojo, y es una ecuación matemática, ya con eso puedes obtener la distancia. Bien, bueno, si alguien más tiene preguntas, las puede hacer llegar a Facebook. Digo, Efraín tuvo que retirarse un momento, entonces, por ahí me parece que tiene Efraín acceso a otro chat con preguntas, pero bueno, si no, igual esperamos un momento. Sí. Es lo que yo te iba a preguntar. Bueno, por ejemplo, tú mencionas toda esta parte estadística que haces por medio de métodos computacionales. Estos mismos métodos sirven para hacer la simulación, porque digo, o sea, una cosa es observar los datos, ¿no? A través de toda la señal que llega, pero me refiero, ¿cómo conviertes, ¿no? Estas imágenes tan, o sea, ¿cómo sabes que los que datos están publican? bien? Ajá, sí.
Ok, pues, o sea, estos datos los obtuvo una compañera, pero lo que se hace es que como son distintas capas, o sea, son muchas capas, lo que se hace es, bueno, en esto de Machine Learning hay algo llamado la gráfica de error. Y básicamente son dos grafiquitas que conforme van avanzando las capas neuronales o los entrenamientos, estas grafiquitas van bajando. Y la distancia que hay de una gráfica a otra gráfica es el error que hay. Pero aquí hay algo importante. Nosotros, o sea, no hay manera de que digamos, ese error es el mínimo y cuando lleguemos ahí ya todo está bien. No, eso es lo único malo. Pero con los datos que se pudieron entrenar, pues nosotros nos fijamos en el trend, o sea, en el comportamiento. Y el comportamiento al parecer fue bastante adecuado, ¿no? Por esto del módulo de distancia. Lo que nos dice que conforme nos vamos alejando, la luminosidad va decreciendo. Entonces, con ese argumento podemos decir que podemos hacer un buen análisis, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú entrenas los datos no hay como un error específico que te diga, sí, hasta ahí tus datos están bien, no, porque si el error es muy pequeño, ya después están sobreestimados, por así decirlo, y eso ya no es tan bueno. Bueno, y ahora, estos datos, ¿dónde realizaron el cómputo? O sea, ¿lo hicieron en alguna máquina especial? Bueno, no sé, en algún clúster de instituto o... No, los entrenamientos se hicieron en Python con librerías de Machine Learning. Pero digamos, o sea, no requirieron de un... ¿De un servidor? No, Ajá. al parecer no. Ok. No se requirió. O sea, ya si después queremos más y más conjuntos, pues ahí sí, ¿no? Ok. Sí, bien, sí. Ya por aquí anda Efraín, no sé si Efraín tenga algunas preguntas por ahí. Bueno, una pregunta que siempre obligamos dentro del coloquio, ¿no? Precisamente presentando a los chicos de primeros semestres, ¿no? Lo que hace en la investigación. ¿Qué es lo que tú sugerirías, por ejemplo, en las materias o cómo debería de irse formando una persona, tanto matemáticos aplicados o físicos, ¿no? Para ir encaminados a la cosmología dentro de la licenciatura, pues? Pues justamente en esto de la cosmología, como vieron al principio, les hablé de las ecuaciones de campo y aquí se trabaja con algo llamado tensores. Los tensores nos sirven para representar un sistema de referencia a otro sistema de referencia, digamos, en caída libre, ¿no? O sea, podemos hacer ese tipo de transformadas. Y para entender bien lo que vendría siendo el principio de equivalencia, que vendría siendo con estas herramientas, pues se recomienda llevar mucho cálculo tensorial, porque ahí ves como estas construcciones de manera pues explícita, más formales, también geometría diferencial podría ser muy buena materia, y las de cosmología. Actualmente hay 3 de cosmología que se llaman cosmología teórica, cosmología física y cosmología observacional. Entonces, con esas materias se puede lograr entender muy bien todo este tipo de procedimientos. Porque, bueno, en cálculo tensorial, pues te van a enseñar a hacer toda la matemática, ¿no? En relatividad también, pero relatividad no es tan profunda como el cálculo tensorial. En esto de la cosmología física, se va a poder entender qué onda con el universo temprano, o sea, con esto de las partículas acopladas, las temperaturas, todo este tipo de cuestiones de las partículas fundamentales. Y en cosmología teórica se va a poder entender bien qué onda con esto de las derivaciones de las ecuaciones de dinámica, qué onda con los parámetros de densidad, y con cosmología observacional se busca entender qué onda con la estadística bayesiana, ¿no? Entonces, ese es como podrían ser las materias que podrían ayudar a un estudiante a comprender todo esto. Bien, gracias. Oye, y otra cosa para, por ejemplo, los posgrados, o sea, pensando en alguien que quiere ir a hacer la maestría, ¿no? Dedicarse, porque digo, ahí por lo menos en la facultad hay, pues bueno, la posibilidad de irte a varios institutos, ¿no? O sea, el Instituto de Astronomía, está el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Y el de Física. Y bueno, en los 3 parece que hay gente que está dedicando, ¿no? Al trabajo. Entonces, no sé cuál es la sugerencia como para, no sé si tú tengas un poco, para abrir el panorama, ¿no? De qué es lo que buscas y a dónde te conviene, ¿no? Ir. Pues justamente, o sea, a los que les interese la parte de cosmología,
es adecuado que hagan un posgrado en ciencias físicas y no en astrofísica, porque en ciencias físicas ves más a fondo todo esto de la estadística, ves relatividad a mayores rasgos, o sea, ves estas cosas de una manera más objetiva, ¿no? En astrofísica, pues vas a estudiar, sí, galaxias, formación estelar y todo, pero como se darán cuenta, aquí yo no hablé de formación estelar ni nada, o sea, hablé de grandes escalas, hablé de la métrica y todo este tipo de cosas. Entonces, hacer un posgrado en ciencias físicas es adecuado y pues yo como estudiante que estoy ahí asociado allá al ICN con mi tutora Celia Escamilla, yo lo recomendaría hacer en ese instituto porque la cosmología ahí, bueno, el área de la cosmología está creciendo cada vez más a comparación de los otros institutos. Sí, además ahí está, bueno, está toda la gente, ¿no? Que está en esta rama, ahí Sí, mayor también, investigación en los últimos años, ¿no? sí, también en el Instituto de Física hay gente que hace cosmología, pero donde ahorita se está viendo un mayor desarrollo de trabajo en esta parte es en el ICN. Ok, Cristian, pues bueno, Uh-huh. no sé, Efraín, si hay alguna otra pregunta. Estuvo muy, muy buena la charla, la verdad es que Gracias. está, bueno, es bastante complejo, ¿no? Perdón, reducir todo No, lo te que dejo es. ahorita que acabes, pensé que ibas a acabar ya. No, digo, es que es bastante denso, ¿no? Porque es bajar toda la información, ¿no? O sea, todos los datos, o sea, es muy difícil compactar, ¿no? Tan solo lo vemos, ¿no? Aquí en toda la secuencia de matemáticas que hay de fondo, Sí. ¿no? O sea, cuando a veces ves una publicación de cosmología es como resumen, ¿no? Palabritas sin matemáticas para que la gente lo lea, ¿no? Pero digo, es bastante difícil el trabajo de compactarlo, ¿no? Sí, Y hacer... de hecho, de las cosas también un poquito que son como caja negra, son los códigos computacionales, porque estos códigos ya están en GitHub y pues mucha gente le ha metido mano. Entonces, cuando tú quieres hacer el análisis, pues tienes que echarte toda la documentación, ver qué onda con los comentarios, entender bien el código y ahora sí que los resultados que obtengas pues den resultados físicos, ¿no? Eso es como lo más complicado también. Sí. Sí, es una ardua labor, ¿no? Y aparte, digo, bajarlo para poder dar la difusión Sí. es también un súper trabajo. Pues Gracias. felicidades y gracias, por compartir Gracias. un poquito de esto. Oye, acaban de hacer otra pregunta. Esta, digo, hace un minuto, entonces me hace que esta sí hace falta. Henry Alegría Paz pregunta, ¿es factible que existan en el universo muchas partículas pares separadas por grandes distancias? Partículas pares. Pues, o sea, no sé a qué se refiere con partículas pares, pero bueno, o sea, en el universo las distancias son muy, muy grandes, pero, o sea, no entiendo, o sea, ¿a qué se refiere con esa pregunta? Ok, Henry Alegría, Que especifica un poquito. si andas por ahí, Ajá. no, si nos puedes especificar un poco eso de las partículas pares. O si era un solo sistema y se separaron, o cuál era Mira, la... abajo pone partículas que inicialmente estaban juntas a Sí, nivel subatómico y sí. que posterior a la Uh-huh. desagregación de la materia Sí. habrían quedado divorciadas, Uh-huh. pero con una conexión subespacial. Sí, justo, ¿no? Pues sí, todo el universo era un solo sistema, se fue separando y pues a través de esto de lo que vendría siendo el entrelazamiento cuántico, pues podríamos interpretar este tipo de cosas, ¿no? De que si describimos una partícula en un determinado sistema, pues esa misma partícula puede estar con las mismas condiciones en otra parte del universo y lo que le hagamos aquí también se reproduce allá, ¿no? Entonces, pues es como una idea y pues eso sería, ¿no? De que todo empezó de un solo sistema, se separó, pero con esta idea pues podemos seguir describiendo un solo sistema, ¿no? Ok, gracias, Sí. Cristian. Estaba viendo si hay alguna otra. Hay una pregunta que también mandaron por mensaje de de Rodrigo Garduño. Y dice, ¿por qué los cúmulos de materia oscura no colapsan en hoyos negros y sus partículas no se repelen eléctricamente?
justamente la materia oscura es un fenómeno gravitacional, no emite radiación electromagnética. Algunos piensan que estas partículas pueden ser partículas ultrafrías, justamente por esto de la materia, bueno, esto de que no emite radiación electromagnética, pero otros dicen que esta materia oscura tiene que ser forzosamente una modificación de las ecuaciones de Einstein, o sea, modificar la gravedad. Pues unos dicen que no son partículas, otros dicen que no, es una modificación ahí de la parte geométrica, y pues no colapsan porque, o sea, no generan ese, o sea, no está ese fenómeno visual, o sea, lo que pasa es que se genera esta como red cósmica, esta como telaraña, y en los puntos más densos se generan estos cúmulos de galaxias, en donde hay interacciones gravitacionales que generan las velocidades peculiares, pero después de determinado tiempo, pues ahí el universo se empezó a expandir, ¿no? Y justamente esta interrogante, o sea, ¿por qué el universo no está interactuando en forma de colisión por esto de la gravedad? Y pues lo que se está viendo es que esto se está expandiendo, ¿no? O sea, no se sabe por qué. Pero esto de la materia oscura es todavía un fenómeno que pues no tiene respuesta. Ok. Oye, pues yo tenía ganas de preguntarte, pero tuve que salir tantito y tal vez ya lo dijiste. A ver. Pues así para los matemáticos que les gusta un poco la astrofísica y eso, ¿qué partes de las matemáticas son usadas aquí? Pues sí, justamente ya lo comenté, Efra, pero lo vuelvo a repetir. Pues las materias son, les comenté que cálculo tensorial para todo esto de la matemática, bueno, toda la gimnasia, ¿no? Que hay que hacerse con esto de los índices y los tensores y todo. Geometría diferencial también es una buena materia. Y las 3 de cosmología, que es cosmología teórica, cosmología física y cosmología observacional. En cosmología física se trata de entender el universo temprano, el desacople de las partículas elementales, las diferentes temperaturas que hubo en el universo temprano, y para cosmología teórica se trata de entender esto de las ecuaciones de dinámica, qué onda con los términos de densidad, y para cosmología observacional se busca entender toda la parte estadística, o sea, este tipo de resultados que les estoy mostrando. Ok, gracias, Cristian. Mira, yo he tenido a veces conversaciones con gente que es más matemática que física, y hay como una especie de atracción por la ecuación de campo de Einstein. Entonces, te pregunto a ti porque pues también tomabas materias, eres físico, pero pues también tomabas materias de matemáticas. Entonces, a los matemáticos que están así interesados en aplicar sus conocimientos aprendidos de geometría diferencial, ¿qué les recomendarías para acercarse a la ecuación de campo de Einstein? Pues, pues que tomen, o sea, que tomen la materia de cálculo tensorial, básicamente, porque ahí uno de los tópicos que se ve justamente es la ecuación de campo de Einstein, y lo que se busca en esta ecuación es una solución, y esta solución es la métrica. Pero ya cuando la empiezas a desglosar te das cuenta que es una ecuación, bueno, son ecuaciones muy, muy difíciles, están acopladas, tienen ahí varias derivadas, se vuelven muy complicadas. Entonces aquí empiezas a hacer suposiciones de métricas, ¿no? En este caso la métrica del universo, si nos vamos a grandes escalas, podemos aproximarla como a esférica. Para los agujeros negros hay también otro tipo de métricas, pero mi recomendación principal es esa, que tomen cálculo tensorial y si se puede relatividad. Ok. Esas dos. Oye, nada más una pregunta. Relatividad, así se llama la materia, relatividad. Sí, relatividad, exacto. Y ahí ven la ecuación de campo. Sí, se ve al final, exacto. Ok. En la Gracias. mayoría de los cursos. Sí. Porque luego ya... No, Hay unos que no, pero... Sí. Sí, igual, también hay, me parece temas selectos, ¿no? A veces saben optativas, que es como sí, temas luego selectos abren unas optativas. Ajá. temas selectos de relatividad o de cosmología, ¿no? Entonces, dependiendo quién dé como libertad de cátedra, entonces Sí. Hay personas que, por ejemplo, en temas selectos de cosmología sí especifican el curso en la ecuación de campo, ¿no? Exacto. Pero la de relatividad es que es una materia obligatoria para física, y además es muy general, ¿no? Porque prácticamente te dan una
introducción también a la parte de geometría diferencial, sí. un poquito de tensores, y la parte de relatividad especial y general. Entonces, luego no da tiempo durante el semestre, Sí, ¿no? no. De aterrizarla bien. Pero Ujú. sí, yo creo que para matemáticas es muy buena, o sea, La para saber, complementan para con la parte, cálculo tensorial y ya. Ujú. sí, para saber física, ¿no? La física Sí. de las matemáticas. Ujú. Ujú. Es que contrario a lo que pareciera, luego hay un conjunto de estudiantes, tanto físicos como matemáticos, que están en una frontera de dos carreras que a lo mejor están un poco artificialmente delimitadas. Y bueno, pues a veces está bien ahí informarles, si a los matemáticos tienen curiosidad por la ecuación de campo, pues decirles ahí, llévense estas materias, en fin, ¿no? Y al revés, porque luego también hay físicos interesados en entender un poco más de la geometría Sí, diferencial, sí, sí. etcétera, pues entonces está bien esa interacción. Y Ujú. bueno, por eso, gracias, Cristian, que nos das esa opinión. Yo tal vez agregaría que además de las materias, podrían leer el libro o los libros de Roger Penrose, porque Roger Penrose es una persona como las que estamos describiendo, que es difícil de decir si es físico o matemático, y bueno, recientemente le dieron el premio Nobel, y bueno, pues sus libros luego son buenos para acercarse así a la geometría de las cosas, y bueno, además de las materias, yo propondría que se les podría echar un ojo. Ujú. El camino a la realidad, por ejemplo. Así es. Oigan, acaban de hacer otras preguntas. ¿Todavía tienes tiempo, Cristian? Sí, sí, todavía. Will Rodríguez dice, ¿Oh? hola, si aún están en la charla, me gustaría saber si la sombra que vemos a diario y que es conocida como ausencia de la luz, se puede considerar como materia oscura o algo así. La verdad, he visto muy poca información en torno a ello. Veo, evitan estudiarla y se limitan únicamente a decir que es la ausencia de luz, pero la verdad eso no me convence. O sea, no sé si con la sombra se refiere a la proyección de un rayo de luz y un objeto y que proyecte la sombra. No sé si a ese concepto se refiere. Pero lo que dice que es ausencia de luz, vuelvo a repetir lo mismo, es un fenómeno visual que genera interacciones gravitacionales. Muchos dicen que pueden ser partículas exóticas como partículas hiperfrías, justamente porque no emiten radiación electromagnética, y otros dicen que hay que hacer modificación de la teoría de la relatividad general, o sea, de estas ecuaciones de campo, para lograr describir estos efectos gravitacionales, que no suena tan descabellado si es esa forma, porque si nos ponemos a pensar de la siguiente manera, pues cuando Newton puso su ley de gravitación universal, pues aquí en la Tierra funciona muy bien, pero si nos vamos al sistema solar, ya, por ejemplo, la dinámica de Mercurio está un poquito extraña y con la relatividad general se pudo arreglar este tipo de fenómeno en la dinámica del planeta Mercurio. Pero ya a escalas más grandes, pues se ve que esto tiene que tener algunas modificaciones y a lo mejor hay que hacer modificaciones en la ecuación, ¿no? O por esta idea, ¿no? De que la física va siendo constructiva. Pero no podemos asumir tampoco que sea una materia, diría una partícula fundamental, porque no se ha descubierto ahorita actualmente. Pero eso de que sea ausencia de luz es por ese concepto, de que pueden ser partículas súper frías o simplemente es un efecto gravitacional que hay que modificar en las ecuaciones. Bien, yo tengo otra pregunta de Rodrigo Garduño. Uh-huh. Mencionando un poquito esto que dice, las galaxias se alejan de la Vía Láctea, perdón, las galaxias que se alejan de la Vía Láctea, ¿se considera que están en un marco de referencia inercial con respecto a la Vía Láctea? No, es que como tal, o sea, todos los objetos que están en el universo no se están alejando o sea, no se están alejando igual uno del otro, sino que se tienen que hacer ajustes en este tipo de mediciones. Por ejemplo, cuando se mide la radiación cósmica de fondo, que pues está muy, muy lejos de nosotros, y la medimos pues desde aquí, ¿no? O sea, desde la Vía Láctea, se ve un dipolo, y ese dipolo justamente tiene que ver por estas velocidades
que pues no son iguales en todo el universo, pero lo que hacemos, o lo que se hace más bien es una serie de calibraciones para más o menos decir que todo el universo se está alejando a una determinada velocidad, y una vez que se hace esa calibración, el dipolo desaparece y se ve esta forma como uniforme de la radiación cósmica de fondo, ¿no? Estos puntitos azules con rojito, ¿no? Se hacen este tipo de calibraciones. Ok. Gracias. Efra, no sé si tengas. Estoy revisando, espérame tantito. Alejandro Arujo. Hay una de Rafael Dimare. Ajá. Dice, para la red neuronal, ¿qué función de activación utilizaron? Se ocupó Además de la que función... escogieron, ¿probaron alguna otra? No, se ocupó la de tangente hiperbólica, y fue como la más adecuada justamente por el comportamiento del trend que ya vimos, ¿no? Que es este de aquí. Permítanme tantito. Ahí. Sí, se ocupó la de tangente hiperbólica y esta fue como la adecuada justamente por el trend. Pero es que vuelvo a lo mismo, o sea, puede haber muchísimas funciones también de activación y podemos obtener distintos resultados, pero aquí el problema es que no sabemos cuál es el correcto como tal. O sea, sirvió mucho por el trend y también por la gráfica, esto que les dije del error. Y esto es lo que se trabajó y dio resultados bastante buenos. Entonces, esto nos hace pensar que tangente hiperbólica es la función de activación adecuada para este tipo de datos. Bien, otra pregunta de Alejandro Araujo. Me pregunta cuál es tu visión de las teorías actuales. Bueno, es que yo podría decir que estoy a favor del modelo de dinámica. Con esto de los modelos de la ecuación de estado, pues es mi trabajo de tesis, pero lo que se está trabajando mucho en la actualidad es justamente este tipo de teorías alternativas, porque este tipo de teorías alternativas se trabajan ya directamente desde la definición de la acción, ¿no? Esta integral. Ahí se ponen estos términos que tienen que ver con el escalar de Ricci, o sea, todo lo que tenga que ver con la curvatura, o sea, la geometría y todo, se introducen desde la acción y ya de ahí se empieza a trabajar todo. Entonces, ese es como ahorita el enfoque que más fuerte se está trabajando. Sin embargo, con la parte dinámica habría que hacer más estudios con esta ecuación generalizada y estos polinomios de Pavée y de Chebyshev para ver qué se puede obtener a futuro. Pero como dije, ¿no? Desde un principio hay dos vertientes, ya sea que nos vayamos por la geometría o por la dinámica. Ok, gracias. Y ya una última pregunta, bueno, ¿Sí? de Henry Alegría Paz. Dice, ¿dónde puede encontrar estudios actuales sobre la interacción de las partículas pares en mecánica cuántica? Pues todo esto de los estudios o sea, yo no estoy muy metido en todo esto de la mecánica cuántica, pero todos los estudios recientes, o si quieres checar algún paper o algo, te recomiendo mucho la página de Archive, en donde si te metes a la página vas a tener distintos temas, vas a tener astrofísica, cosmología, cuántica, ciencias de materiales, vas a tener muchas cosas y ahí puedes ir filtrando la información. Y cada día salen muchos artículos. Pero así una fuente específica para consultar esa información, la verdad desconozco. Ok, gracias. Bueno, Alejandro, el que había preguntado tu visión de las teorías actuales, preguntó de la dinámica del toroide. ¿La dinámica del toroide? Ajá. No, ahí sí. Perdón, pero no sé a qué se refiere. Sí, no sé si Alejandro por ahí podría completar su Dinámica del toroide. Su pregunta. Si no, igual Oigan, mientras vemos si completa Rodrigo Garduño hizo otras por inbox. No sé si a lo mejor si las leíste ya, Pedro, me avisas. ¿Por qué los Sí. cúmulos de materia oscura no colapsan en hoyos negros
si sus partículas no se repelen eléctricamente. Ah, sí, Sí, esas ya las habíamos leído. Más bien, hizo una última, la última es la que no leí. Ah, ok. ¿Hay alguna relación entre la inercia y la velocidad de la luz? De la inercia y la velocidad de la luz. Pues básicamente esto tiene que ver con varios ajustes, porque si nosotros estudiamos simplemente la velocidad con la que se alejan las galaxias, vamos a obtener velocidades que son mayores a la de la luz. ¿Sí? Porque imagínense que un globo se está inflando, pero la Vía Láctea se expande menos y las galaxias que están en el extremo se expanden más rápido, entonces vamos a tener ese fenómeno, ¿no? O sea, vamos a obtener mediciones más grandes que la velocidad de la luz. Entonces, se tiene que hacer este tipo de calibraciones para que todo sea uniforme, por así decirlo, y que la expansión sea igual. Ok. Henry Alegría Bueno, te da las sí. gracias. Vale. Bueno, hay varios en donde te dicen que gracias por las respuestas. Sí. Pues creo que ya no hay, ¿no, Pedro? Bueno, yo ya no veo. Sí, tampoco, ya no. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Efra, por invitarme a tu espacio. Para mí siempre es un placer. No, pues ahora sí que a nombre de todo el equipo, de Pedro, de Paco, que ahora no pudo estar, pues también te agradecemos. Ya es la segunda vez que platicas aquí. Y bueno, esa es la intención, ¿no? De andar difundiendo el conocimiento. Había otra plática pendiente, pero posiblemente ya se convierta en la primera plática del 2021. Entonces, si no hubiera otra situación excepcional, tal vez estaríamos concluyendo este ciclo del 2020 con esta charla de Cristian. Ok. Y pues no sé, te agradecemos también a todos los ponentes. Les digo que había un ponente, Andrew, que iba a platicar, pero dijo que mejor en enero, entonces sería ese el último. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ayudando. Yo personalmente pues, le doy las gracias a Paco y a Pedro, que estuvieron ahí también en el equipo. No sé si Pedro quiera decir algo más, si Cristian quieras agregar algo. No, creo que sería todo. Pues yo nada más agradecerte, ¿no? Bueno, y a todas las personas que colaboran con nosotros, porque pues bueno, son tiempos difíciles, ¿no? Donde estamos todavía con mucha incertidumbre, ¿no? Y esto por lo menos nos mantiene pues al tanto, ¿no? De que el trabajo sigue, ¿no? Posiblemente para algunos sean pues fácil o de adaptarse, ¿no? Porque estamos acostumbrados también a hacer trabajo de computadora, entonces no es como mucha novedad de estar encerrados, pero de todas formas sigue siendo un poco deprimente, ¿no? No es lo mismo estar trabajando en tu espacio normal, ¿no? En la universidad, con tus colegas, ¿no? Tus amigos, salir por el café y discutir algún problema, ¿no? Entonces yo creo que esto también nos ayuda un poquito a romper la dinámica, ¿no? Que también llega a afectar, ¿no? En el estado anímico de las personas. Entonces, gracias de verdad por lograr convertir todo ese esfuerzo y ese trabajo, ¿no? En una charla que se resume prácticamente, o sea, es un trabajo pues no de una hora, ¿no? O sea, tú vienes y lo pones ahí unas cuantas diapositivas, ¿no? Que hay un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Entonces, eso está súper chido, ¿no? Que lo plasmes y además lo puedas compartir, ¿no? Gracias, Pedro. Bien, Efra, pues, si no hay más, bueno, creo pues que nos despedimos por... Va que va. Oye, hay que apretarle o si quieres hazme otra vez host a los 3 puntitos para detener la... Sí, la transmisión. Pues más bien también agradecer a todas las personas que nos han acompañado, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Y a toda la gente que ha seguido el coloquio. Pues bueno, estaremos avisando ahí por medio de la página de Ciencias TV, ¿no? En la página de coloquio, pues las próximas, próximo calendario, ¿no? Sí. Ya, ahora... Gracias, Entonces... como dice Pedro, gracias a todos los que han seguido alguna o algunas de las transmisiones y los invitamos a que si en vacaciones tienen ganas de seguir estudiando,
pues ya van más de 100 charlas del coloquio de orientación, pueden buscar las charlas y luego en vacaciones uno es más contento porque puede estudiar más lo que a uno le dan ganas y ahí están esas fuentes y pues gracias por estar ahí siguiendo estas transmisiones del evento, estén pendientes de lo que sigue y también si alguien quisiera participar, pues también podría ahí contactarnos, estamos ahí pues en aras de difundir el conocimiento. Gracias, Cristian. Gracias, Efra. Entonces, pues ya, nada más ahí le pones Gracias. finalizar transmisión y ya